honra y un privilegio poder estar hablando aquí en esta mañana. I'm very thankful for all of the work that this church family did for the conference we've had the last couple of days. Estoy muy agradecido por todo el trabajo que esta iglesia hizo para la conferencia que tuvimos en estos días. I recognize it takes a significant amount of work to host a conference like this. Yo reconozco que requiere de mucho esfuerzo poder tener una conferencia. Many men and women working hard behind the scenes. Muchos hombres y mujeres trabajando fuertemente detrás de las cortinas. And thank you for the way not only have you worked, Y agradecido no solo por la manera como han trabajado, but you've worked with such a high level of excellence. sino con la excelencia con lo que lo han hecho. And so I praise the Lord and thank you for your service. Así que alabo al Señor y le doy gracias por sus siervos. I also want to thank the Lord for the privilege of serving with my partner Newton Peña. Y también le doy gracias por el privilegio de poder servir junto a mi compañero Newton Peña. It's been a delight to share the teaching load with him at the conference and even today. Ha sido un privilegio y un deleite poder compartir el trabajo de enseñar en la conferencia con él. Newton and Jadir have been a very, very important part of our team in Lafayette, Newton y Yadir han sido una parte importante de nuestro equipo en Lafayette, helping us try to be a service to other churches around the Latin America world. ayudándonos a tratar de servir a otras iglesias en el mundo latinoamericano. I was thinking as I was sitting here singing about the first time I came to the Dominican Republic Yo estaba pensando mientras estábamos ahí cantando la primera vez que vine a República Dominicana and how the Lord used Jadir to draw me to love the people in the Dominican y Republic. cómo el Señor utilizó a Yadir para ayudarme a amar más al pueblo dominicano. That was 10 years ago, but I still remember the first meal she served me. Eso hace 10 años, pero recuerdo la primera comida que ella me hizo. And what I remember about that was Y lo que recuerdo de esa comida, she served me tostones. me sirvió tostones. First time I had ever eaten them. La primera vez en mi vida que había probado tostones, They were like a drug. eran como una droga. I had to eat another one, Tenía que comerme otro, and another one, y and otro, another one. y otro. I was addicted. Me pasé a ser adicto a los tostones. It was like alcohol or heroin. Como heroína o alcohol. I was addicted. Adicto. And then she made it worse. Y luego lo empeoró. Because you know what she served for dessert? ¿Tú sabes lo que ella sirvió para postre? Something I had never had before. Algo que yo nunca había probado en mi vida. In all my years in the United States. En todos mis años en Estados Unidos. Tres leche. I love tres leche. Encanta tres leches. I have to have more tres leche. Yo necesito más tres leches. So I keep coming back and keep coming back. Así que yo regreso y sigo volviendo. Like a drug addict. Como un adicto. For another fix of tostones. Para que me sirvan más tostones. And another fix of tres leche. Y más tres leches. It's not fair. No es justo. But I will take that Lord's blessing in my life. Pero yo voy a recibir esa bendición de Dios. And I've also appreciated so much our friendship with the Arochas. También aprecio mucho nuestra amistad con los Arocha. They host us so very, very well. Ellos nos reciben y nos hospedan tan bien. Like even this morning. Aún esta mañana. Another beautiful breakfast. Otro hermoso desayuno. Including fresh baked bread. Con pan acabado de hacer. And I said to my traveling partner, y yo le dije a mi compañero de viaje, Frank Oliver, who's traveling with me. Frank Oliver, que está viajando conmigo. Frank is also on our staff in Lafayette. Él es parte de nuestro equipo allá en Lafayette. Here's what I said to Frank. Y esto es lo que yo le dije a Frank. Frank, we should go back home. Debiéramos regresar a la casa. And we should tell our wives. Y debiéramos decirle a nuestras esposas. Every morning for breakfast. Que cada mañana para desayuno. We would like to have fresh baked bread. Nos gustaría que nos preparen pan acabadito de hacer. Here's what Frank said. Y esto es lo que Frank dijo. And then I'm going to start running as fast as I can. Y luego yo voy a salir corriendo para salvar mi vida. Because that probably would not go very well. Porque no creo que eso funcione. And I'm kidding around a little bit. Y yo estoy relajando un poco. But I think it says a lot about just the culture here. Pero creo que habla mucho sobre la cultura de aquí. You are very sweet, godly, loving people. Son personas muy piadosas, muy amorosas, muy dulces. And I consider it a great honor and privilege anytime I can be among you. Y para mí cada vez que yo puedo venir es un gran privilegio y una gran honra. Now I'd like to begin our time this morning Pero quiero empezar nuestro tiempo en esta mañana by telling you 3 brief stories. contándole 3 breves historias. Every one of these stories is true. Cada una de estas historias es real. And I'm telling them with the permission of the persons. Y estoy contándolas con el permiso de las personas. But as I tell you these stories, Pero al contarles estas historias, there's 2 questions I would like to ask you to consider in the back of your mind. quiero que procesen 2 preguntas en su mente. Where should people like this go for help? ¿A dónde debieran ir personas así a buscar ayuda?
And what source of truth should be used ¿Y qué fuente de verdad debiéramos usar to provide direction and guidance? para proveer guía y dirección? Let me repeat those questions just to be sure they're clear. Vamos a repetir esa pregunta para asegurarnos que estén claras. Where should people like this go for help? ¿Dónde debieran personas así buscar ayuda? And what source of truth should be ¿Y used qué fuente de verdad debiera to usarse give them guidance and direction? para proveer guía y dirección? First was a couple. Primero, una pareja. They were married with no children. Estaban casados sin hijos. And when I met them, both the husband and the wife were very weepy. Y cuando los conocí, tanto el esposo como la esposa estaban muy llorosas. They had difficulty making any kind of a sentence without crying. Tenían mucha dificultad de poner una oración completa sin llorar. They were hopeless and discouraged, Estaban desesperanzados y sin aliento. maybe even depressed. Hasta deprimidas, pudiéramos decir. They were experiencing severe financial trouble. También estaban en problemas severos económicos. They had borrowed money from extended family members Habían tomado prestado de familiares in order to start a business. para empezar un negocio And the business had not gone well. y al negocio no le había ido bien. In fact, the business had gone bankrupt. Es más, había quebrado And all the money was gone. y se había perdido todo el dinero. So they were in personal bankruptcy. Así que estaban quebrados personalmente, They were in corporate bankruptcy. tenían una quiebra corporativa And they owed their extended family much money that they could not y pay. le debían a sus familiares mucho dinero que no podían pagar. So here's my question. Entonces aquí mi pregunta, Where should people like that go for help? ¿dónde debieran personas así buscar ayuda? And what source of truth should be used to give them guidance and direction? ¿Y qué fuente de verdad debía utilizarse para darle guía y dirección? Now, one very important piece of this puzzle. Ahora, una pieza importante de este rompecabezas, They did have a religious background, tenían un trasfondo religioso, but it was very works oriented. pero estaban muy orientados a la